Iglesia Nacional Presbiteriana Cordero de Dios, Coyoacán, Ciudad de México. Y quiero invitarles a que abran sus Biblias en el libro de Eclesiastés. Si algún día estás medio deprimido y quieres alegrar tu corazón, tienes que abrir el libro de Eclesiastés. Estoy siendo sarcástico. Es la palabra de Dios, así es la palabra de Dios que nos confronta con realidades muy fuertes. Eclesiastés, esta serie la empezamos ya hace algunas semanas, se llama Cuando la vida no funciona. Cuando la vida no funciona. El Evangelio en el libro de Eclesiastés, este es el mensaje número 6 y el título es El trabajo como humo, el trabajo como vanidad, el trabajo como algo absurdo. Hemos aprendido durante este tiempo que la palabra vanidad, absurdo, humo es la misma en hebreo, hevel, y que apunta nuevamente a algo que se va a perder, algo que no es permanente. Entonces, Eclesiastés capítulo 2, versículos 18 al 26, el trabajo como humo. Aborrecí también el haberme afanado tanto en esta vida, pues el fruto de tanto afán tendría que dejárselo a mi sucesor. Aquí la palabra afán, en la nueva versión internacional, en la Reina Valera es trabajo. Así que pudiera leer también, aborrecí también el haber trabajado tanto en esta vida, pues el fruto de tanto trabajo tendría que dejárselo a mi sucesor. Y quién sabe si este sería sabio o necio. Sin embargo, se adueñaría de lo que con tanto trabajo, afanes y sabiduría logré hacer en esta vida. Y también esto es absurdo. Volví a sentirme descorazonado de haberme afanado tanto en esta vida. Pues hay quienes ponen a trabajar su sabiduría y sus conocimientos y experiencia para luego entregarle todos sus bienes a quien jamás movió un dedo. Y también esto es absurdo y un mal enorme. Pues ¿qué gana el hombre con todos sus esfuerzos y con tanto preocuparse y afanarse bajo el sol? Todos sus días están plagados de sufrimientos y tareas frustrantes, y ni siquiera de noche descansa su mente. Y también esto es absurdo. Nada hay mejor para el hombre que comer y beber y llegar a disfrutar de sus afanes. He visto que también esto proviene de Dios. Porque ¿quién puede comer y alegrarse si no es por Dios? En realidad, Dios da sabiduría, conocimiento y alegría a quien es de su agrado. En cambio, al pecador le impone la tarea de acumular más y más para luego dárselo todo a quien es de su agrado. Y también esto es absurdo. Es correr tras el viento. Oremos. Padre que estás en los cielos, al vivir en un mundo caído, necesitamos que abras nuestros ojos para ver las maravillas que hay en tu ley, en tu palabra, y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad del Evangelio, y al creer seamos verdaderamente transformados en nuestra relación contigo y nuestra relación con nuestro prójimo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. En 1877 murió Cornelius Vanderbilt. Cornelius Vanderbilt ha sido uno de los hombres más ricos que han existido en la historia de los Estados Unidos. Y una de las frases que él dijo fue esta: he estado obsesionado con hacer dinero toda mi vida. Él empezó absolutamente de cero. Y a los 16 años pidió dinero prestado, compró un pequeño barco y empezó a transportar pasajeros. Con inteligencia, con disciplina
y con arduo trabajo de décadas logró amasar una fortuna y creó un imperio en barcos y en ferrocarriles en los Estados Unidos. A través de mucho trabajo, un imperio. Y cuando él muere, en 1877, su fortuna al día de hoy era de miles de millones de dólares. Ahora, lo triste de esta historia es que después de unas pocas generaciones, esta fortuna que él amasó, este imperio que él creó, empezó a desaparecer. En 1973, casi 100 años después de su muerte, sus descendientes, la familia Vanderbilt, se reunió para una fiesta. Y se dio testimonio que ninguno de ellos era tan rico como lo fue quien inició esa dinastía. ¿Qué fue lo que hicieron los descendientes? Algunos de ellos empezaron a derrochar dinero comprando mansiones y viviendo vidas extravagantes, y ninguno de ellos llegó a ser tan rico como su padre, abuelo, bisabuelo. Esta fortuna familiar era imposible de creer que se fuera a acabar después de 100 años. Ya no existía como esa fortuna. Y no estoy diciendo que los Vanderbilt eran pobres, no estoy diciendo eso, eran ricos, pero nunca como su fundador, nunca llegaron a ese nivel. La herencia familiar nunca creció, sino todo lo contrario. Así que un hombre que dedicó toda su vida a trabajar y crear algo, se lo pasó a sus descendientes y estos lo desperdiciaron. Esta es la angustia de Salomón. Y él lo dice en los versículos 18 y 19. En el versículo 18 todavía está en modo de aborrecimiento. ¿Recuerdan? Versículo 17, la semana pasada, aborrecí la vida. Todavía sigue en ese modo. Y ahora versículo 18 dice, aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si esa persona va a ser sabia y va a poder acumular y hacer crecer, o va a ser un tonto. Y entonces, ¿para qué me esforcé? Esta es, y quiero decir, angustia de Salomón al seguir reflexionando sobre la vida debajo del sol. Si es la primera vez que estás con nosotros, si estás escuchando esta serie de Eclesiastés, esta frase debajo del sol significa una vida desde la perspectiva en la cual Dios no está, por lo tanto lo que ves, lo que puedes tocar, y este mundo es lo único que hay, después no hay absolutamente nada. Y cuando Salomón está reflexionando y reflexionando sobre esto, él llega a la conclusión, es un absurdo, no sirve absolutamente para nada, es vanidad, es humo, ¿sí? La vida apesta, ¿sí? Es la conclusión a la cual él está llegando. Y ahora, después de decir que la vida apesta, ahora dice el trabajo apesta también. ¿Por qué? Porque lo que me he esforzado en trabajar y en construir y crear algo, ahora alguien lo va a desperdiciar y no le va a dar la misma importancia. Ahora, todos nosotros trabajamos para crear algo. Todos nosotros trabajamos para crear algo. Algunos de ustedes están trabajando para crear una empresa. Y estás esforzándote. Y estás sudando para crear una empresa. Muchos de nosotros
Algunos más adelantados, otros apenas son principiantes, están trabajando para crear una familia. Pero todos nosotros trabajamos para crear, estamos construyendo algo, un negocio, una carrera, un ministerio, una reputación, un futuro. Todos nosotros. Y no sé si has pensado, ¿y después? Estoy trabajando, estoy ahorrando, estoy construyendo, estoy haciendo esto. ¿Y después? ¿A quién se lo voy a dejar? Y a quien se lo voy a dejar, ¿le va a poner el mismo empeño que yo le he puesto? ¿O lo va a desperdiciar? Hay un dicho por ahí, en diferentes versiones, que es la primera generación, ¿qué? ¿Lo recuerdan? La primera generación construye. La segunda generación administra. Y la tercera generación lo pierde todo. Es un dicho popular. Y es popular porque es real, porque se ha visto. Y posiblemente tú tengas historias de esto. Alguien que construyó algo, se lo pasó a alguien y ese alguien lo desperdició completamente. Y esta es la angustia de Salomón. Salomón no está diciendo que trabajar sea algo malo. La Biblia jamás enseña eso. Pero la angustia de Salomón es: ¿de qué vale que me esfuerce tanto si al final pudiera ser que el que viene después de mí desperdicie todo lo que yo he hecho? Por lo tanto, la pregunta que queremos contestar en esta tarde ya es: ¿vale la pena trabajar para algo que no durará? ¿Vale la pena trabajar para algo que no durará? Porque la pregunta a la cual Eclesiastés nos confronta es: ¿puedes dedicar toda tu vida a trabajar para construir algo, pero no puedes obligar al futuro a mantener lo que construiste? Puedes dedicar toda tu vida a trabajar para construir algo, pero no puedes obligar al futuro a mantener lo que tú construiste. Por lo tanto, otra vez, ¿vale la pena trabajar para algo que no durará? ¿Cuál es la respuesta en este pasaje? En este pasaje vamos a ver el trabajo bajo el sol y vamos a ver el trabajo por encima del sol. Dos perspectivas completamente diferentes: el trabajo bajo el sol y el trabajo por encima del sol. Así que, ¿cuál es la perspectiva del trabajo bajo el sol? En primer lugar, quiero decir que todos los que estamos aquí trabajamos. Y los niños que acaban de salir, ellos también trabajan. ¿Cuál es el trabajo de los niños? Pues hacer su tarea, ¿no? Hacer su tarea. Ese es su trabajo. Y si eres estudiante de secundaria, de prepa, de universidad, ese es tu trabajo. Hacer tu tarea, cumplir con tus responsabilidades en la escuela. ¿Lo haces bien, lo haces mal? No lo sé. Pero ese es tu trabajo. Y todos los que trabajamos, ¿sí? A veces nos pagan y a veces no nos pagan, ¿sí? Pero todos, de alguna u otra manera, todo mundo en esta vida trabaja. Ahora, este pasaje obviamente está hablando acerca del trabajo, del significado del trabajo bajo el sol, que dice: lo aborrezco, dice Salomón, y después nos va a dar una perspectiva por encima del sol. Pero más que simplemente el significado del trabajo, este pasaje habla en especial del significado de nuestro legado. Cuando vivíamos en Estados Unidos, que estaba estudiando la maestría, en una ocasión, no sé, íbamos en el carro, Diana, mi hijo y yo. Y Marco Antonio nos hizo una pregunta, pero lo primero que nos llamó la atención de esa pregunta es que tradujo una palabra en inglés y lo tradujo literalmente al español e inventó una palabra que no existe, lo dijo mal. Y entonces yo iba manejando, Diana iba a mi lado y de repente Marco nos dice: papá, mamá, ¿cuál va a ser mi legacía? Legacy en inglés. Entonces
Entonces le dije, a ver, párale. En primer lugar, no es legacía, ¿sí? Se te está olvidando el español, ¿sí? Entonces, la palabra es legado. Mi hijo posiblemente tendría unos 14, 15 años. Y no sé, la verdad es que ya no recuerdo, no sé si le pregunté y de dónde viene la pregunta, pero es muy interesante que posiblemente a la edad de 14, 15 años, mi hijo dijo, papá, ¿cuál va a ser mi legado? Y posiblemente la respuesta que le di no le gustó mucho. Le dije, soy un pastor. O sea, tú sabes cómo hemos vivido. Dios siempre ha sido increíblemente fiel. Pero si estás pensando, porque posiblemente a alguno de tus compañeros, a sus papás les van bastante bien y les van a dejar una herencia, y ya les dieron un carro, le digo, el legado más grande que te puedo dar es el legado espiritual. Ese es el legado más grande que te puedo dar. Pero lo interesante fue la pregunta que hizo. ¿Cuál va a ser mi legado, papá? ¿Sí? Entonces, este pasaje habla acerca del trabajo, pero especialmente del significado después. ¿Cuál va a ser el legado de nuestro trabajo? Y lo primero que encontramos en Eclesiastés, y lo acabo de decir hace un momento, es que puedes controlar ahora, pero no puedes controlar después. Vean por favor el versículo 20. Salomón dice, volví a sentirme descorazonado de haberme afanado tanto en esta vida. O lo voy a decir de otra manera, volví a sentirme descorazonado de haber trabajado tanto. ¿Por qué, Salomón? ¿Por qué te sientes agüitado, descorazonado, deprimido por tu trabajo, Salomón? Bueno, él da la respuesta en el versículo 21 y él dice, pues hay quienes ponen a trabajar su sabiduría y sus conocimientos y experiencia para luego entregarle todos sus bienes, y me encanta cómo dice, a quien jamás movió un dedo. A quien jamás movió un dedo. Y dice, esto es absurdo, esto es vanidad, esto es humo, esto es tonto. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Salomón? Está diciendo dos cosas con respecto a el trabajo. Y lo primero es que dice, estoy angustiado, y yo no sé si alguno de ustedes, papás especialmente, alguna vez te has levantado a las 3 de la mañana, ¿qué va a hacer mi hijo con todo lo que le voy a dejar? O a lo mejor te levantaste no le voy a dejar nada, ¿sí? No lo sé. Pero Salomón está angustiado y él dice, ¿qué va a pasar con la persona que me va a suceder? Porque Salomón construyó el templo. Salomón llevó a Israel a la época de oro, la edad de oro, y literalmente la edad de oro. Recuerden que dije, y Salomón da testimonio, que él acumuló riquezas, y dije que la plata no era apreciada en el tiempo de Salomón, de la abundancia del oro. Paz, fama, la gente venía, reyes venían para escuchar a Salomón. Él hizo algo increíble. Y Salomón dice, ¿y el que vendrá qué va a hacer? Es lo primero, hay una angustia, porque posiblemente alguien va a venir y lo va a destrozar todo. Pero lo segundo que él dice aquí es que es injusto. Es injusto que mi niño precioso, que nunca hizo nada, ¿sí?, de repente tenga todo y haga mal uso de lo que yo construí. No se vale. No se vale. Eso es una injusticia. Es lo que está diciendo Salomón. Y lo increíble es lo que pasó después de Salomón. Primera de Reyes, capítulo 12. Si no lo has leído, si no sabes que existe un libro que se llama Primera de Reyes, primer libro de Reyes, entonces tienes que ir al primer libro de Reyes, al capítulo 12, para que sepas qué pasó después de la muerte de Salomón y quién llegó después. Y quien llegó después se llama Roboam. Y recuerden que Israel estaba compuesto, una nación de 12 tribus. Y entonces llega Salomón y se le acerca el pueblo a decirle, oye Salomón,
Roboam, oye Roboam, tu papá nos cargó la mano. Al final de sus 40 años, en los cuales nos fue requete bien, pero al final tu papá nos cargó la mano. Queremos que nos digas qué es lo que vas a hacer. Así que Roboam les dijo, regresen en 3 días y yo les voy a decir qué es lo que va a pasar. Y es muy interesante que en el versículo 8 de primer libro de Reyes, capítulo 12, dice: pero Roboam rechazó el consejo que le dieron los ancianos y consultó más bien con los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio. Roboam primero fue con la gente de experiencia, con los que habían estado con su papá, con los que habían estado en la bonanza, con los que sabían. ¿Y saben qué fue lo que les dijo? Tenían que leer los versículos anteriores. Y esta persona les dijeron: escucha al pueblo. Escucha al pueblo. No los trates tan ásperamente, ¿sí? Sea un poquito más suave de lo que fue Salomón en sus últimos años. Y entonces Roboam dijo: ok, ya los escuché. Ahora voy con mis cuates. Ahora voy con los que crecí. Ahora voy con los que saben quién soy, con los que estuve de fiesta, con los que estuve estudiando con ellos, con los que son como yo. ¿Y saben qué fue lo que el consejo que recibió de ellos? Es: no les hagas caso. Todavía más, le dijeron: trátalos con aspereza. Y esto fue lo que pasó. 3 días pasaron y entonces Roboam se presenta y les dice: con respecto a lo que ustedes me dijeron, déjenme decirles. Y dice unas palabras que en el original son muy fuertes, pero él les dice básicamente: si mi papá era así, yo voy a ser así, ¿no? ¿Y saben qué fue lo que pasó? Entonces le dijeron: adiós Roboam, ¿sí? Ya no queremos absolutamente nada de ti. Y el reino de Israel se separó. 10 tribus le dijeron a Roboam: vete a tu casa, ¿sí? Y solamente se quedó Judá y Benjamín, fieles a la casa de David. Queridos amigos, 40 años, Salomón construyó un imperio. Y en una sola generación y en un solo día, su hijo lo destruyó. La angustia de Salomón, o sea, ¿cómo decimos? Que se estuvo revolcando en la tumba. Si lo hubiera sabido, ¿sí? O sea, lo que le angustiaba le pasó. En una generación su hijo destruyó todo su legado. Y lo que pasó con Israel fue espantoso. El rey que llevó a Israel a una idolatría sin límites, ¿sí? Y después lo que pasó con el reino de Judá, tuvo reyes buenos y tuvo reyes muy malos. Pero lo que nos debe de llamar la atención es lo siguiente: ¿puedes controlar tu trabajo? El cual no está todo bajo tu control, no eres Dios. Pero no puedes controlar tu legado. Puedes tratar de controlar tu trabajo, tú ahora, pero no puedes controlar tu legado. Y entonces Salomón dice: aborrecí mi trabajo. En segundo lugar, debes de darte cuenta de que no puedes construir tu identidad sobre algo que alguien más puede destruir. ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando? Nosotros estamos buscando crear algo duradero. Si estás creando una empresa, tú quieres que los que vienen detrás de ti o los que están contigo ahorita compren tus valores, compren tu visión, compren la visión y realmente se pongan, como decimos en México, la camiseta, ¿no? Queremos eso. Queremos, si formamos una familia y tenemos hijos, queremos que nuestros hijos puedan darse cuenta del sacrificio que hemos hecho por ellos. Hay hijos que son desagradecidos.
no entienden el sacrificio que papá y mamá hacen todos los días o han hecho a través de años para darte educación, para darte alimentación, para darte ropa. Queremos eso. Pero sobre todas las cosas, queremos que al construir algo pueda permanecer. Pueda permanecer. Y cuando ato mi identidad a eso, lo estás poniendo en algo muy débil. Lo estás poniendo en algo que puede venir un viento y derribarlo por completo. Ahora, es interesante también lo que enseñan estos versículos con respecto a la identidad y la esclavitud que puede darte el trabajo bajo el sol. Y nuevamente, cuando hablo de identidad, mi identidad es mi trabajo, mi identidad va a ser lo que yo deje después del trabajo. Y dice el versículo 22, pues ¿qué gana el hombre con todos sus esfuerzos y con tanto preocuparse y afanarse bajo el sol? A lo mejor esta pregunta te la haces mañana en la oficina, ¿no? ¿No? Versículo 23. Todos sus días su trabajo es dolor y frustración, ni aun de noche descansa su mente. También esto es un absurdo. ¿Qué es lo que está diciendo Salomón? Salomón está hablando desde la perspectiva de lo que pasó después de Génesis 3. Como dije hace un momento, y vamos a verlo más adelante, el trabajo no es parte de la caída. No es, cayó el hombre y entonces castigo el trabajo, ¿no? Entonces el trabajo es un castigo, no, de ninguna manera. Pero lo que sí vemos es que en las maldiciones o en las consecuencias de la caída, Dios dice en Génesis 3, versículo 19, te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual polvo eres, y en polvo te convertirás. Entonces, todo trabajo, no importa qué clase de trabajo, algunos más, otros menos, pero todo trabajo hay sudor. Todo trabajo cuesta, ¿sí? Y es lo que él está diciendo. Está diciendo nuevamente, en esta vida, bajo el sol, el trabajar muchas veces es un sufrimiento. Hay dolor, hay sudor. Pero en segundo lugar, él dice algo que es bien gráfico y dice, ni aun de noche descansa su mente. ¿Cuántos de los que están aquí has tenido noches de insomnio preocupado por algo de tu trabajo? Nadie, ¿verdad? Todo tranquilitos aquí. Tú sabes, lo sabes, estás preocupado porque me llevará lo que necesito, mi equipo trabajará bien, mi jefe esto. Y entonces estamos en la noche y es horrible. Si has experimentado eso, es horrible. Y es lo que está diciendo Salomón. Desde la perspectiva, debajo del sol, simplemente el trabajo para él dice, lo aborrezco. Si el trabajo es nuestra identidad, entonces el éxito nos llena de orgullo. El fracaso nos destruye. La crítica nos amenaza y el descanso produce culpa. Si tu trabajo es tu identidad, de ahí sacas quién eres. Y para muchos es así, es su ídolo. Entonces cuando tienes éxito, te crees, como dicen, la última coca en el desierto. No hay nadie como tú, ¿sí? Si fracasas, te lleva a una depresión, y esto es bien evidente, especialmente en los hombres,
cuando son corridos de su trabajo. Muchos que su identidad está ligada al trabajo me están diciendo que no sirvo. Eso es lo que me están diciendo, por eso me están corriendo. Y entonces, ¿para qué sirvo? El éxito me eleva, el fracaso me hunde. Pero vean las otras dos. La crítica, no puedo recibir crítica porque es una amenaza a mi seguridad, a mi identidad. No, a lo mejor no soy tan bueno. ¿Por qué me estás criticando? Voy a destruirte. ¿Sí? Y lo último todavía es más sorprendente. El descanso se puede convertir en culpa. ¿Por qué estoy descansando? Tengo que estar produciendo. Descansar es una tontería. Las vacaciones son tonterías. Tengo que producir. Porque si no produzco, no valgo. El trabajo bajo el sol te va a llevar tarde o temprano a lo que Salomón dice: aborrezco el trabajo, porque no sé si el que va a venir va a hacer lo mismo, porque al final es cansado. ¿Sí? Aborrezco el trabajo. ¿Sí? Si termináramos el sermón aquí, ¿cómo te sientes para mañana? ¿No? Gracias, pastor. Ánimo para mañana, ¿no? Mañana renuncio. Hay algo que pasa en este pasaje que Salomón no nos advierte. Y es que a partir del siguiente a partir del versículo 24, cambia completamente la perspectiva de Salomón. Y este es el primero de 7 mensajes muy positivos de parte de Salomón. Ya te habías tardado, Salomón. ¿Sí? Me hundes. Y de repente, versículo 24, 25 y 26, así como respirar después de estarme ahogando. Por primera vez, bueno, no es la primera vez porque ya lo había dicho en 1:13. Por segunda ocasión, pero de una manera más positiva, más real, Salomón va a hablar acerca de Dios. Y como dije, este es el primero de otros 6 que van a aparecer. Son 7 en total en el libro de Eclesiastés con respecto a debemos de mirar a Dios. Debemos de mirar a Dios. Vean por favor versículo 24. Entonces ahora estamos hablando del trabajo, ya no bajo el sol, sino una perspectiva por encima del sol. Y vamos a ver 2 cosas completamente diferentes. En primer lugar, él dice: nada hay mejor para el hombre que comer y beber y llegar a disfrutar de sus afanes. He visto también que esto proviene de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Salomón? Salomón entonces empieza a hablar y trae a el discurso que él está dando tan pesimista, y de repente aparece Dios. Y lo que él está diciendo es: tenemos que ligar todo lo que hacemos en este mundo bajo la perspectiva de Dios, quien es generoso y quien es el dador de buenas cosas, entre ellas el dinero. Es lo primero que él va a mencionar. Él quiere que pensemos en el trabajo como un regalo de Dios y no como un sufrimiento. Debemos de recordar nuevamente la historia de la redención. Y ustedes lo han escuchado muchas veces de mis labios y en enseñanzas. Si alguien me pregunta de qué se trata la Biblia, yo les voy a contestar: la Biblia es una historia de 4 partes: creación, caída, redención y consumación. Y lo que encontramos en la creación, Génesis 1 y 2, es a un Dios que trabaja. En el principio Dios creó. O lo podemos cambiar de otra manera: en el principio encontramos a Dios trabajando.
Y dice Dios que lo que Él estaba haciendo, bueno. Crea al hombre y a la mujer y les da un mandato de trabajo, un mandato cultural. Entonces, lo primero que tenemos que ver para empezar a ver el trabajo desde una perspectiva por encima del sol, es que el trabajo es algo bueno, que refleja a un Dios que trabaja. Y si tú y yo fuimos creados a imagen de Dios, y así es, entonces tu trabajo refleja la imagen de un Dios que trabaja. Por lo tanto, eso es algo bueno. Necesitamos empezar a ver el trabajo desde esa perspectiva, la perspectiva como la de un regalo de Dios. Por lo tanto, podemos llegar a el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 23, y tener esta perspectiva. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Mi trabajo es un regalo de parte de Dios, es un llamado de parte de Dios. Y Él me ha dado talentos, dones, capacitación, experiencia. Pero en lugar de estar viendo el trabajo que solamente sirve para comer, si no trabajo no como, y que solamente sirve para mi beneficio, tengo que empezar a verlo desde otra perspectiva. Es muy interesante lo que Tim Keller dice en uno de sus libros. Él dice, el trabajo es un regalo supremo de Dios y una de las principales cosas que da propósito a nuestra vida, pero debe ocupar el lugar que le corresponde, subordinado a Dios. No tengo que ver el trabajo como mi máximo y a donde voy a atar mi identidad, porque si no vas a experimentar la miseria de eso. Pero cuando empiezas a ver tu trabajo desde otra perspectiva, el trabajo es bueno. Cuando trabajo reflejo la imagen de Dios y es una de las principales cosas, es un regalo que me da significado, que me da valor. No sé cuántos de ustedes, yo creo que sí has tenido la experiencia de cuando terminas de hacer un trabajo y dices, qué bien, te sientes satisfecho. Puedes tener la otra experiencia, hasta que por fin, ¿no? Y no soportarlo. Pero cuando empiezas a tener esta perspectiva, entonces empiezas a ver el trabajo desde algo completamente diferente. ¿Cómo podemos llegar ahí? La buena noticia del Evangelio es que Cristo nos libera de trabajar para construir un hombre eterno, porque Él ya nos dio uno. ¿Qué significa esto? Pregunta, ¿para qué trabajas? Y ustedes me pueden decir, trabajo para comer, trabajo para vivir, si no trabajo no como. Es una triste realidad, pero es una realidad de muchos. Si no trabajo no como. Pero para otros es trabajo, como lo hemos dicho, trabajo para dejar un legado. Quiero que la gente sepa quién fui. Y quiero que lo que yo construí pueda traer un impacto eterno. Y ahí estoy, trabajando y trabajando para construir una empresa, para construir un hombre, para construir una familia, para construir una reputación. Pero ¿sabes? La buena noticia del Evangelio es que no tienes que construirte un hombre eterno, porque Dios ya te lo dio. Recuerden por favor las palabras de Jesucristo a sus discípulos, lo hemos mencionado en 2 sermones. Señor, mira, hasta los demonios se nos sujetan. ¡Wow! ¡Qué tremendo hombre que soy! Y Jesucristo le dice, no ates tu identidad, no ates tu valor, no ates tu felicidad, no ates tu éxito en lo que haces. Alégrate que tu nombre está escrito en los cielos. Esa es tu verdadera identidad.
Dios ya te ha dado un nombre que va a permanecer por siempre si estás en Cristo. Ahora, acabo de decir cómo llegamos allá. Necesitas hacerte esta pregunta. ¿Cuál es el trabajo de Dios en el mundo hoy? ¿Y cómo entonces puedes unir tu trabajo al trabajo de Dios? ¿Cuál es el trabajo de Dios? ¿Qué es lo que Dios está haciendo hoy? Y la palabra es la siguiente, la palabra es redención. No utilizamos esta palabra todos los días, pero la palabra redención es rescate. ¿Qué es lo que Dios está haciendo hoy? ¿Qué es lo que Dios está haciendo desde Génesis capítulo 3, versículo 15? Es rescatando todo lo que el pecado echó a perder, y entonces hace que esta vida debajo del sol sea una miseria y la aborrezcamos. Lo que Dios ha estado haciendo es rescatar. Nos da una promesa en Génesis 3:15 que va a venir alguien que va a rescatarnos. Esa promesa se cumplió hace más de 2000 años, y en la persona de Jesucristo, Dios en primer lugar arregló nuestro problema del pecado al cargar en Cristo nuestros pecados, y todo aquel entonces que se arrepiente y confía en Jesucristo, sus pecados son perdonados, empieza a tener una relación con Dios y empieza a tener una perspectiva de la vida diferente a vivir bajo el sol. Y entonces empiezas a ver tu trabajo desde otra perspectiva. Cuando empezamos a entender la verdad de que el destino de nuestro trabajo y nuestro mundo en el futuro no es una aniquilación completa, sino una restauración radical, cambia la forma en que vemos nuestro trabajo diario. A ver, desde el punto de vista bajo el sol, ¿de qué sirve mi trabajo? Un día me voy a morir, y lo que yo deje, quién sabe si la persona que venga lo va a mejorar o lo va a empeorar. ¿De qué sirve? Al final me voy a morir, ¿sí? ¿Para qué me esfuerzo? Voy a hacer el mínimo esfuerzo, y ojalá mis papis me hayan dejado un buen legado para no trabajar tanto, ¿sí? Mi suegro tenía un dicho que decía, ¿cómo es? Cielo, ¿cómo es? El bobo, ¿cómo? ¿El qué? El vivo vive del bobo y el bobo vive de papá y mamá. El vivo vive del bobo y el bobo vive de papi y mami, ¿sí? O sea, ¿para qué me esfuerzo? Al final, ¿de qué sirve? La perspectiva bajo el sol. Pero si empiezo a entender que este mundo no va a ser destruido, sino renovado, entonces, ¿dónde encaja mi trabajo como doctor? ¿Dónde encaja mi trabajo en la empresa de fútbol que estoy creando? ¿Dónde encaja mi trabajo como ingeniero? ¿Dónde encaja mi trabajo? ¿Dónde encaja mi trabajo en eso? Déjenme explicárselos de otra manera. Paul Marshall dice, debemos abandonar la teología del bote salvavidas y abrazar la teología del arca. ¿Qué es esto? Muchas personas piensan que la vida del hombre es como el Titanic, ¿no? Y entonces Dios nos lanzó. ¿Y qué fue lo que pasó con nuestra vida? El iceberg llamado pecado. Y entonces la humanidad choca contra el pecado, sálvese quien pueda. Y entonces la vida se trata solamente de subirte a un salvavidas y tratar de subir a varios botes salvavidas a quienes más puedas, no importa lo que pase en el mundo. No importa.
que el mundo se vaya al diablo, ¿sí? Lo importante es nuevamente todos en el bote salvavidas y trata de subir a cuantos puedas. ¿Por qué? Porque el mundo se va a ir a la destrucción. ¿Sabes? Eso no es cierto. Necesitamos cambiar eso por la teología del arca. Génesis capítulo 6. La maldad del hombre era tan pero tan grande que Dios dice en palabras para que podamos entenderlo, que se arrepintió. Para que podamos entenderlo, Dios dice: estoy arrepentido, voy a destruir todo. Pero en su gracia y en su misericordia, Dios no destruye todo. Dios toma una familia, Dios, los animales dentro del arca, ¿sí? Y cuando pasa el diluvio, nuevamente sigan construyendo lo que el pecado afectó a este mundo. Necesitamos entender que la salvación no se trata de ganar almas solamente, y no importa este mundo. Porque lo que Jesucristo vino a rescatar, lo que Jesucristo vino a redimir, no fue tan solo mi almita, ¿no? Y voy a vivir allá en los cielos desencarnado, de nube en nube. Y aquí, ¿qué importa el mundo material? Eso no enseña la Biblia. La Biblia enseña que Dios vino a rescatarnos como nos creó, en una unidad cuerpo y alma. La Biblia dice que Jesucristo vino a rescatar la misma creación. Romanos capítulo 8, la creación misma dice: por favor, rescátenme. No quiero más terremotos en Venezuela, menos terremotos en la Ciudad de México. No quiero inundaciones. Rescátenme, por favor. Y la muerte de Cristo es suficiente para rescatar a la creación misma. Si entiendo esto, entonces tengo que ver mi trabajo como doctor, como maestro, como ama de casa, como pastor, como artista, en que no se va a acabar mi trabajo. Dios no desperdicia absolutamente nada de tu educación y de tu experiencia. Y lo que estás haciendo aquí ahora, si estás en Cristo, va a ser pasado a los cielos nuevos y a la tierra nueva, donde seguirá habiendo trabajo. Pero un trabajo ya sin pecado, sin maldad, sin injusticias. ¿Te das cuenta del potencial de vivir en un mundo sin pecado? ¿Te das cuenta del potencial de una mente sin pecado? Y sobre todo de algo que es bien importante: el trabajo nunca, su principal propósito fue beneficiarte a ti. Se trataba de darle la gloria a Dios en primer lugar, y en segundo lugar para otros. Entonces, lo que estás haciendo ahora le importa a Dios, y le importa mucho. En primer lugar, lo recibes como un regalo, lo recibes como un llamado. Y en segundo lugar, lo que estás haciendo va a tener una continuidad en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Entonces, ¿qué es lo que tengo? ¿Cómo tengo que ver a mi trabajo? Si lo que Dios está haciendo es rescatar, redimir, entonces tengo que unirme al trabajo de Dios con mi trabajo. Tengo que empezar a ver cómo mi trabajo redime a otros. Cómo mi trabajo es valioso desde la perspectiva correcta y la verdad del trabajo que Dios está haciendo de rescate a través de Cristo, y cómo voy a bendecir a otros. Y sí, hay cansancio, y sí, hay sudor, y sí, puede haber frustración. No sé cuántos de ustedes trabajan en algo que dices: me encanta mi trabajo,
me encanta mi trabajo. O ha habido situaciones en las cuales dices, me choca mi trabajo y me choca mi trabajo. Y posiblemente todos nosotros hemos pasado temporadas de un lado y de otro, ¿no? Temporadas en las cuales decimos, amo mi trabajo, y otras que decimos, ya no soporto mi trabajo. Pero en este mundo caído en el cual todavía vivimos, necesitamos traer nuevamente la perspectiva de encima del sol. Ver nuestro trabajo como el regalo, ver nuestro trabajo como colaborando con Dios en su trabajo de redención en todo el mundo. Y todo esto es posible y solamente posible porque Jesucristo en la cruz terminó su trabajo. Él dijo, consumado es. Y Él dijo, vengan a mí todos los que están, ¿qué? Trabajados, cansados. Yo os haré descansar. Entonces nuestro trabajo se convierte en algo completamente diferente. Ya no estoy construyendo mi legado, que me recuerden otros. No, porque ya Dios ya me dio un legado que va a permanecer. Romanos 8:17 dice, y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Es tuyo, nadie te lo va a quitar. Y a partir de eso, entonces el trabajo se convierte ¿en qué? En simplemente eso, el trabajo, no donde voy a ligar mi vida. Se convierte en el buen regalo de Dios a través de Cristo. Amén. Oremos. Señor que estás en los cielos, al vivir en un mundo caído y trabajar es pesado, es cansado, es difícil. Al pensar, Señor, en construir algo y que venga alguien y lo destruya, nos da miedo, es frustrante. Pero Padre, gracias que Salomón empieza a ver una perspectiva diferente a la que nos ha estado diciendo y empieza a ligar las cosas buenas de esta vida a ti. Tú eres el dador y entonces podemos disfrutarlas dándote la gloria a ti y beneficiando a otros por medio del trabajo que tú nos has dado. Señor, redime nuestra perspectiva del trabajo. Redime nuestro trabajo. Y gracias por invitarnos a trabajar contigo en lo que va a permanecer en los cielos nuevos y en la tierra nueva. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Iglesia Nacional Presbiteriana Cordero de Dios, Coyoacán, Ciudad de México.